¿Qué pasaría si después de tener a tu hijo empiezas a escuchar voces? O si el parto que viviste hace años sigue reproduciéndose en tu mente como si estuviera ocurriendo. Esto es mucho más común de lo que pensamos. Hoy vamos a comprender cómo la salud mental en el embarazo y el posparto puede verse afectada y por qué ciertas experiencias pueden convertirse en trastornos psicológicos que afectan tanto a la madre como al bebé. El embarazo y el posparto no solo implican cambios físicos, sino que también suponen transformaciones psicológicas intensas. Se estima que entre el 10% y el 20% de las mujeres presentan algún trastorno de salud mental durante este periodo. Y hay algo clave que debemos entender. No todos se manifiestan de la misma forma. Algunos son evidentes, visibles, incluso alarmantes, pero otros pueden pasar desapercibidos, ocultos de la experiencia interna de quien los vive. Por eso, hoy hablaremos de dos realidades importantes en la salud mental perinatal: la psicosis posparto, caracterizada por una desconexión significativa de la realidad, y el trastorno de estrés postraumático asociado a experiencias del parto. Un trastorno psiquiátrico grave que puede presentarse en las próximas 2 semanas después del parto y tiene síntomas como delirios, es decir, creencias que se mantienen pese a que existe evidencia en contra y que no concuerda con la realidad. También pueden presentarse alucinaciones, en las que la persona puede ver, sentir o escuchar cosas que los demás no logran percibir. Y también una desorganización del pensamiento, en la cual la persona no logra pensar de forma clara. A nivel diagnóstico, desde la psicología clínica se lo conoce como un trastorno del estado del ánimo con síntomas psicóticos, en el cual la persona pierde conexión con la realidad y puede aparecer durante el embarazo o semanas después del parto. Ahora bien, el principal factor de riesgo es el trastorno bipolar, que aumenta hasta 37 veces el riesgo de psicosis, además del insomnio y las complicaciones del parto. Es importante buscar ayuda, pues afecta la calidad del vínculo, la capacidad de cuidado, existe riesgo de suicidio y de daño al bebé. Pero entonces, ¿cómo podemos notarlo? Hay ciertas señales de alerta que pueden indicarnos que algo no está bien. Insomnio extremo, pensamientos extraños, conducta desorganizada o incluso una desconexión clara de la realidad. Y ante estos signos, la atención debe ser inmediata. Pero no todos los trastornos se manifiestan de esta forma. Algunos son más silenciosos, más internos y muchas veces pasan desapercibidos. Porque hay experiencias que no se quedan en el pasado, sino que vuelven. Vuelven en recuerdos, en sensaciones, incluso cuando la persona ya está a salvo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando lo vivido no termina, aunque el momento ya haya pasado? Y eso es justamente lo que conocemos como TEP. El trastorno de estrés postraumático puede aparecer cuando el embarazo o el parto se vive como un evento traumático, es decir, como una situación que te sobrepasa, por ejemplo, cuando hay una cesárea de emergencia, complicaciones médicas o violencia obstétrica. ¿Verdad? Espera un momento. Pero, ¿qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica es la violencia física, psicológica o verbal que se ejerce a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Va desde tocamientos innecesarios, un trato humillante o incluso insultos y amenazas. El TEP puede no surgir de inmediato, incluso puede aparecer hasta 3 meses después, y tampoco le da a todas las mujeres que viven situaciones difíciles. Hay factores que aumentan la vulnerabilidad. Por ejemplo, haber tenido experiencias traumáticas antes, sentirse solo o sin apoyo durante el embarazo, vivir un parto muy medicalizado o inesperado, o incluso situaciones donde la mujer no se sintió escuchada o respetada. También influyen factores importantes como el estrés constante, problemas de salud durante el embarazo o problemas personales en la vida de la mujer durante el mismo. Pero hay algo clave, estos son factores que influyen, no que determinan. Eso quiere decir que nos indican cuándo estar más alertas al respecto. Sus síntomas se clasifican en 3, la reexperimentación, que es como revivir lo vivido.
En este sentido, se expresa mediante flashbacks o recuerdos intrusivos. También está la hipervigilancia, que es un estado de alerta constante y de ansiedad. Y también está la evitación, es evitar los lugares con contextos que recuerden al hecho que pasó. En ese sentido, se evitan hospitales o controles prenatales. Es importante mencionar que se relaciona mucho este trastorno con la tocofobia, que es el miedo intenso al parto, y esto además puede afectar a la larga la relación emocional y la conexión con el bebé. Pero el trastorno de estrés postraumático no solo afecta cómo se siente la madre, sino también cómo empieza a imaginarse y a sentir a su bebé. Esto también, más adelante, se relaciona con una desconexión emocional con él. Y bebés que nacen en estas circunstancias demuestran un déficit en la regulación emocional. Por eso, antes y durante el embarazo es importante conocer experiencias difíciles previas, considerar el contexto emocional y social, y actuar a tiempo para prevenir complicaciones. Y justamente por eso, hablar de salud mental en este periodo es fundamental. La salud mental en el embarazo y el posparto no siempre es visible, pero sus efectos pueden ser profundos. Algunos casos requieren atención inmediata y otros ser escuchados a tiempo. Porque cuidar la salud mental también es cuidar la vida.